Bueno, pues nada, arrancamos un capítulo más del podcast Tras el Servidor de Digitartis. Lo primero de todo, agradecer al invitado que nos haya invitado aquí a sus instalaciones y a este lugar tan emblemático en el centro de Madrid como es el Instituto de Emprendimiento Avanzado. Y bueno, presentaros a quien está aquí conmigo, que es Wilfredo Jurado, abogado, fundador de un despacho propio, CEO del lugar donde estamos, del Instituto de Emprendimiento Avanzado. No sé si decir o bautizarlo como una escuela de negocios, una escuela de emprendimiento. Una escuela un poco distinta, sí. Sí, algo particular, ¿no? Fuera de lo normal. Sí. Con sedes aquí en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza y además presidente de la Universidad de San Colbe en Miami, que luego hablaremos de todo esto. Creo que no me dejo nada. No, creo que no. Por ahora Creo que no. está muy bien. Pues nada, lo dicho, muchas gracias. Nada, muchísimas gracias por invitarnos a este nuevo episodio que estás haciendo. Es un placer, encantado. placer. Así que nada, hoy vengo con chuleta, porque creo que la conversación tiene mucha miga. Bueno, ya veremos, a ver. Y bueno, yo creo que lo primero y lo más importante es un poco poner de contexto, ¿no? ¿Cómo es o cómo surge, ¿no?, la situación de alguien que probablemente no venía de nada de esto del emprendimiento, cogido con pinzas, vamos a cogerlo así, de montar una institución como esta y que incluso traspasa fronteras, salta el charco, ¿no? Y llega a una universidad o adquirir una universidad en Estados Unidos. Bueno, verás, Pedro, muchísimas gracias por entrevistarnos, por entrevistarme. Y nada, intentaremos estar a la altura de tu maravilloso podcast, al que recomiendo mucho. Bueno, nosotros nacimos en 2018 y en realidad fue una idea de tres amigos que seguimos siendo amigos, obviamente, Juan Claudio Belló, Hugo Barceló y yo, que, bueno, pensamos que había un problema en España, una situación en España, vamos a llamarlo así, porque partíamos del hecho de que en España había poco emprendimiento. Todos hemos viajado por Latinoamérica, por Estados Unidos, de forma previa a eso, y compartíamos la idea de que en España es más difícil encontrar emprendedores. Es más, cuando cualquier joven le dice a sus padres que va a ser emprendedor, que quiere emprender, pues no suele ser fácil que los padres te digan pues lo que nos han dicho a todos probablemente: ¿dónde vas? Vete a un trabajo seguro, vete a una gran corporación, hazte funcionario, etcétera, ¿no? Y nos parecía que había un hueco en eso. Y teniendo en cuenta que yo sí venía del emprendimiento, porque cualquier abogado es emprendedor en realidad, y yo monté mi primer despacho con 23 años. Pero tanto Juan Claudio como Hugo venían de la parte educativa. Pues pensamos que uno de los problemas por los que probablemente no había muchos emprendedores era precisamente por eso, porque no había formación en emprendimiento. Y entonces fue una cosa muy curiosa porque, bueno, de repente nos pusimos, en 2018, quizá ahora está un poco más avanzado afortunadamente, pero en 2018 nos pusimos a mirar y dijimos, bueno, ¿y qué enseñamos, qué tiene que saber un emprendedor para ser emprendedor? Y, joder, no es tan fácil, depende de qué tipo de emprendimiento, depende de la formación que la persona tenga, digamos, de oficio, ¿no? Tiene que aprender unas cosas u otras. Y entonces nos costó mucho entender que el emprendimiento no podíamos hacerlo como habitualmente estábamos habituados a poder estudiar, ¿no? Claro, no concebíamos en aquel momento que alguien pudiera estudiar en nuestra casa lo que queríamos hacer sin tener un manual, sin tener, llámalo digital o llámalo escrito, vaya, una guía, muy probablemente por nuestra formación. Si lo tuvimos que hacer ahora, desde luego lo haremos de otra forma distinta, pero en aquel momento lo hicimos como pudimos y creamos en el año 2018 el primer máster exclusivamente de emprendimiento, el primer MBA para emprendedores, el primer marketing digital para emprendedores y el primer finanzas para emprendedores como máster de un año o como posgrados de un año, porque estábamos obsesionados con eso. O sea, no podíamos abrir la puerta para que vinieran alumnos sin que ellos pudieran tener la posibilidad de poder estudiar pues bien un libro o obviamente ya en formato sin saber a qué se digital, iban a enfrentar, sin saber a qué se iban a enfrentar. Entonces
tuvimos la inmensa suerte de contar con una catedrática de Derechos Civiles, una Gemma Botana, que nunca estaremos suficientemente agradecidos aquellos primeros momentos a ella, que entendió esa idea. Oye, nosotros queremos ser distintos, no queremos, o sea, ya sabemos lo que hay que estudiar para ser abogado, economista, ADE, todo eso ya lo sabemos, pero queremos formar a la gente en emprendimiento. Y claro, no... Porque es curioso, o sea, al final España, un país en el que dentro del tejido empresarial los autónomos tienen una representación tan mayoritaria porcentualmente dentro de ese negocio, ¿no? El asumir que en España no, vamos a decirlo de esta manera, no se emprende bien o no había emprendimiento, es como contradictorio, ¿no? Bueno, era curioso. Sí, o sea, lo que pasa es que... luego hablaremos de esto. Fíjate, yo creo que hay que diferenciar matiz, ¿no? hay que diferenciar entre emprendimiento y autoempleo. Que el autoempleo es maravilloso y efectivamente quizá es, en muchos de los casos, el primer paso para poder emprender. Primero te autoempleas, digamos, y poco a poco vas creciendo y vas emprendiendo. Pero en otros casos no. En otros casos alguien se hace su propio autoempleo, absolutamente digno y maravilloso, por cierto, pero no, digamos, no crea ninguna cosa distinta. El teléfono para los emprendedores siempre suena. Perdonad. Tranquilo. Ya. Entonces, no es del todo contradictorio. Vamos a seguir un poco por ahí porque era una de las cuestiones que quería comentar contigo. Diferencia precisamente eso, entre emprender y autoempleo. Para ti, ¿qué línea de separación hay entre ambos? ¿Qué diferencia a alguien que se autoemplea de alguien que es emprendedor? Pues fíjate, yo creo, después del tiempo que llevamos y después de los emprendedores que hemos conocido muchísimos, hay una línea, creo que es esencial, y es que los emprendedores tienen pasión por lo que hacen. El autoempleo es una forma de autoemplearse, repito, absolutamente digna y maravillosa, por cierto, pero que en realidad, bueno, no pretende escalar, no pretende crear una nueva cosa, sino simplemente, bueno, conseguir pues un sueldo, conseguir unas retribuciones económicas por su trabajo, y por tanto la diferencia, fíjate, yo no la pongo tanto en un hecho objetivo, sino en el hecho subjetivo del señor que autoemprende, o la señora, vaya, de la persona que autoemprende y que se autoemplea frente al emprendedor. La diferencia es la pasión. Y probablemente la estrategia, ¿no? De la inercia, del día a día, oye, ¿a dónde quiero llegar yo con esto? Nosotros, tú lo sabes bien, siempre hacemos una última pregunta en nuestras entrevistas. Es extraño estar entrevistado, yo siempre entrevisto. Siempre hago una última pregunta que me parece que es esencial y efectivamente marca el rumbo. Un emprendedor tiene que tener un objetivo. Y hay objetivo que es vender la empresa y crear otro emprendimiento, progresar, escalar, hacerla más grande, estar internacionalmente. Un autoempleo es un autoempleo, repito, absolutamente digno, pero bueno, con unas restricciones más concretas, menos problemas probablemente también, porque el emprendedor sufre mucho, trabaja mucho, es maravilloso, pero sufre mucho también. Un autoempleo, bueno, en la medida que tienes tus clientes más o menos asentados, sabes lo que tienes que hacer todos los días, pues básicamente te vas dejando llevar. Tienes que hacer el trabajo bien, obviamente, como en todo caso, pero desde luego no tiene, digamos, esos retos que el emprendedor se pone todos los días. Sí, la verdad que... La pasión y los retos a futuro. Al final, alguien que se mete en ese mundo, ¿no? De decir, oye, mira, me salgo, digamos, de esa línea marcada y probablemente de esa educación social que hay instaurada en España. Joseph Agran dice que a nosotros, a su generación, dice que le educaron para hacer una carrera universitaria y para comprarse una casa, ¿no? Sí. Pues es un poco lo mismo que decías al principio de, ¿dónde vas a emprender, ¿no? O hacerte lo tuyo? Y... Afortunadamente está cambiando, ¿eh? Sí, o sea, afortunadamente eso está cambiando. Yo creo que la opinión pública poco a poco va entendiendo que el emprendimiento es una forma muy interesante para, no solo para ganarse la vida, sino para vivir, una forma distinta de vida, siempre lo decimos nosotros. Y bueno, y yo creo que poco a poco la percepción que la opinión pública tiene respecto a los emprendedores ha cambiado mucho. Y yo creo que ya poco a poco los padres cuyos hijos dentro de unos años les digan que sus hijos quieren ser emprendedores, muy probablemente no solo no les quitan la idea, como pasaba hace 15 o 20 años en la gran mayoría de los casos, sino que les ayudarán. Y es curioso, ¿no? Porque yo no me imagino hace años, a lo mejor, que mi padre me dijese,
oye, o yo le preguntara, ¿tú en qué trabajas? Porque todos los días te veo en casa, ¿no? Y que te diga, no, yo es que trabajo porque trabajo para otras empresas y, bueno, pues afortunadamente puedo teletrabajar en la distancia y Claro. darles un servicio, ¿no? Yo creo que eso, yo que tengo 2 hijos, El teletrabajo en nuestros padres no claro, estaba claro, no, todavía no, pero bueno, que al desarrollado. final es una apertura mental, ¿no? Que les hará ver que realmente esa vía es tan posible, tan viable y tan normal como cualquier otra de empleo, Sí, sí, ¿no? sí. Mira, yo tengo un magnífico amigo mío, economista, que es un poquito mayor que yo. Y entonces siempre hemos dicho, joder, nosotros, ¿qué hacemos todos los días? O sea, y no, pues nosotros resolvemos problemas. Él es economista Ujú. y yo soy abogado. Pues resolvemos problemas. Ya, pero no hacemos nada en realidad, no producimos nada. Y bueno, pues, siempre estamos peleando por eso, ¿no? Y probablemente lo que está pasando ahora, y creo que tenemos que profundizar un poco más pensando sobre estas cosas, es que el empleo del futuro no existe. O sea, tus hijos, el mío, yo tengo uno de 12 años, eh, a lo que se van a dedicar no existe. Ujú. Antes nos decían a todos, ¿qué quieres ser de mayor? Pregunta típica, que tú eres un poquito más joven que yo, pero probablemente seguro que te han hecho. Y Sí, a sí, mí, sí, por sí. supuesto, ¿no? ¿Qué quieres ser de mayor? Y claro, pues tú querías ser mayor lo que fuera, ¿no? Y ahora de repente, ¿qué quieres ser de mayor? Es que muy probablemente a lo que yo pienso es que no existe. A lo que lleguen sea completamente distinto a lo que hay ahora. Ni siquiera distinto, es que no existe. Ujú. Y yo creo que ese reto es tan grande que altera todos los parámetros de la formación que teníamos, los parámetros del emprendimiento, porque no sabemos lo que la sociedad va a necesitar dentro de 10 años. O sea, yo qué sé, un youtuber hace 10 años es que no existía, es que no sabíamos lo que Total. era, Ujú. literalmente no sabíamos lo que era. Y hay gente que se gana la vida, y muy bien, por cierto, haciendo Haciendo eso. eso, sí, sí. Análisis web, o sea, un montón de temas relacionados con el mundo La digital. ciberseguridad hace un No, tiempo claro, la ciberseguridad, ¿qué era era la algo ciberseguridad? ¿Pero esto como qué es? O de sea, ciencia ficción. sí, sí, bueno, habría, pero habría tres que probablemente ni Muy poco, siquiera, vamos, ni muy siquiera poco. tenían esa. Pero fíjate, o sea, y ahora se necesitan 50.000 empleos en los próximos 5 años en España, 50.000 empleos de ciberseguridad. Hace 15 años es que no sabemos ni lo que era. Ujú. Con lo cual, ¿qué tiene que estudiar un chico para esto? ¿Qué tiene que emprender qué emprendimiento tiene en la cabeza alguien que no existe, de algo que no existe aún? O sea, los retos son apasionantes. Y volviendo un poco a la labor que hacéis aquí, ¿qué es más? ¿Una cuestión de formación académica o una cuestión de, vamos a decir, de ordenación mental para saber cómo enfrentarse a este tipo Fíjate, de escenario? lo que te, ¿No? lo que O te sea, al decía, en final, el año 2018 nosotros estábamos muy empeñados, lo decía antes, en que nadie podía entrar por esa puerta, a formarse con nosotros si no tenía una base, o sea, si no le dábamos nosotros una base académica. La vida cambia. Y entonces ahora yo creo que no. Ahora yo creo que ahora de lo que aprenden más nuestros alumnos cuando vienen aquí es de la experiencia de otros emprendedores. Nosotros instauramos un sistema mediante el cual, con esos textos que nos empeñamos en tener en aquel momento, pues lo que hacemos es que los alumnos sí tienen acceso a esos documentos para que estudien, para que vean. Metemos mucho más documentos que hay, pues en fin, en el mundo sí, al final tiene que haber un una montón. base, ¿no? Pero a nuestros profesores, que son emprendedores también, no les dejamos que entren ahí. O sea, lo que estudie el emprendedor, el alumno, que estudie lo que quiera o que no estudie nada. Lo importante que queremos conseguir del emprendedor profesor es que cuente su experiencia, porque nos parece que esa es la gran clave para poder emprender. Sí, al final son Claro, problemas, ¿no? por Y esa, vivencias. por esa razón, porque es que nos ha pasado, hay emprendedores que vienen con una idea de lo que quieren hacer y salen 2 meses después diciendo, o sea, es que o sea, no tiene nada que ver lo que voy a hacer con lo que hace 2 meses pensaba que iba a hacer. Porque es que el trabajo que yo pensaba que iba a hacer ya no existe, ya se hace de otra forma, ya se hace automático por la inteligencia artificial. O sea, y de repente inventan algo nuevo que no existe. Con lo cual, ¿cómo académicamente formamos sobre lo que no existe todavía? O sea, ese es el gran reto que a nosotros nos apasiona, pero que nos da vueltas la cabeza porque no sabemos muy bien, o sea,
qué poder enseñar. De tal manera que lo que enseñamos es experiencias, que creo que es lo más importante. Sí, Experiencias, luego mentorizamos proyectos y luego tenemos una pata de inversión, que es una sociedad que se llama NAC Business Angels, que lo que hace es invertir en esos proyectos, bueno, aquellos que efectivamente merecen tener esa inversión, se les hace un estudio completo, etcétera, y se presentan. Mañana, por cierto, mañana martes a las 5 de la tarde tenemos 3 proyectos que vienen a buscar financiación a nuestros Business Angels que están asentados aquí enfrente. O sea que, qué bueno, así qué que, bueno. No, te iba a decir que al final creo que hay una cosa que tiene mucho valor y que muchas veces cuando tienes la posibilidad y la oportunidad de interactuar con profesores, formadores, mentores, llamémoslo como quieras, que han tenido vivencias, han tenido experiencias antes, es que pueden retar tu idea y la claro, retan desde un punto de vista crítico y desde un punto de vista que ellos ya han pasado y ya han transitado por él, ¿no? Entonces, tú que probablemente veas tu camino completamente plano y que realmente dices, oye, veo con relativa facilidad llegar a ese objetivo, cuando te lo aterrizan claro, y te traen a sí. tierra una serie de cuestiones de, oye, ¿y has pensado en esto? ¿Y has pensado en lo otro? ¿Y has pensado lo de más allá? Yo creo que eso vale oro. Sí. Muchísimo más que cualquier documentación, cualquier apoyo teórico, cualquier clase teórica sobre el emprendimiento que se Eso es lo que pudiera pensamos, sacar, eso es lo ¿no? que pensamos. Sí, Por sí. ejemplo, alguien, en fin, cualquier emprendimiento en este momento tiene que tener una pata de marketing digital. Ujú. Bueno, pues marketing digital hay miles de cursos, miles, o sea, no, pero que alguien te cuente lo que le ha pasado a él en su emprendimiento con el marketing digital, oye, invierte por aquí, ten cuidado, mira a ver esta agencia, pregunta sobre esto, no preguntes, da igual esto, lo importante es esto, porque esto me ha pasado a mí, etcétera. Yo creo que eso es lo que ayuda a que la gente entienda de verdad pues que el emprendimiento es posible, pero que tiene que tener una dosis de experiencia importante. No solo eso, sino que además nuestros profesores, como son emprendedores, al final lo que consiguen es mentorizar desde la clase, desde el primer día, mentorizar los proyectos que cada alumno tiene y les ayudan. Nuestros profesores a veces van a la primera cita con el cliente que de repente tiene su primer alumno. Y el alumno va con alguien que le, oye, cuidado que te van a preguntar esto, esto y esto. No Claro, divagues mucho no y divagues mucho céntrate. porque el que te atiende no tiene tiempo, te va a preguntar esto, esto y esto. ¿Lo tienes preparado? Sí, vale, pues vamos a verlo. Vamos a por ello. Entonces, ese tipo de enseñanza nos parece que es lo más importante. ¿Qué Eh, media de edad suelen tener Esa es los otra, emprendedores esa que es una vienen muy buena aquí? pregunta. Según ya sabes, según el estudio Gen este de los emprendedores, eh, dice que la mejor edad para emprender, donde más emprendedores hay, no la mejor, sino donde más emprendedores hay, es en torno entre 35 y 45. Curiosamente, todo el mundo piensa, no, hay que ser muy joven, no, no, no. Eh, Parece que los emprendedores se lanzan al mercado, se lanzan con su producto entre 35 y 45 años. Esa parece que es la gran mayoría. Nuestros alumnos, tenemos de todo, ¿eh? Hemos tenido alumnos desde 17 años, 17 literalmente, recuerdo una chica maravillosa que ha montado un restaurante con 18 años, empezó con 17 aquí con un restaurante, lo tiene en la cabeza, 18 y lo tiene abierto, hasta gente que tiene 70 años que de repente, bueno, pues ha tenido una vida distinta, muy probablemente trabajador por cuenta ajena, y de repente, pues oye, descubre que su pasión pues era otra y emprende con 70 años. Hemos tenido unos de gente mayor, vaya, que emprende. No, yo creo que no hay edad, pero es verdad que yo te diría que donde más se concentra es en gente entre 35 y 45. Gente que primero tiene una formación académica, segundo ha estado en el mercado, ha trabajado por cuenta ajena habitualmente, ha trabajado en grandes empresas o en grandes instituciones y de repente, bueno, descubre que aquello no le llena y que tiene la posibilidad de crear algo. Y entonces, bueno, en los primeros años se apoya un poco en ese trabajo por cuenta ajena e inmediatamente que puede salta y se convierte En en emprendedor. emprendedor por cuenta propia y ya, pero en ese espacio 35-45 años yo creo que es donde está el mayor número de emprendedores que al menos nosotros conocemos. Muy bien. Y dentro de, hemos hablado, digamos, de dos conceptos, lo que era el autoempleo, lo que es el emprendedor, las startups. ¿Dónde colocamos este concepto que también mucha gente, a mí inclusive conocidos, amigos, has montado una startup?
A ver. Bueno, Te- fíjate, yo creo que que- con las startups hay mucho, yo creo que hay una burbuja, ¿eh? O sea, yo sinceramente creo que hay mucho, se habla mucho de startups y al final una startup no es más que que una empresa que está empezando. Quiero decir que es que al final, Exacto, como lo ponemos en inglés, parece que es una cosa muy importante, pero en realidad ha existido siempre empresas que empiezan. Esto es exacto. startup, ¿no? Básicamente. Bueno, yo creo que, que las startups vienen a cubrir una situación que es una posibilidad de escalamiento relativamente rápido, tiene una idea escalable, porque si no nos quedamos más en el autoempleo, en la pyme, que efectivamente tiene que existir también, pero yo creo que la startup marca ese criterio o esa idea añadida de escalar rápidamente o tener una idea escalable y por tanto la posibilidad de poder dimensionar un mercado mucho más grande en poco tiempo. Eh, ¿Qué es una startup? Pues es que ten en cuenta que, primero, en España la ley de emprendimiento es de hace un par de años, nada más, y por tanto ahí es la primera vez que se habla de empresas de nueva creación, de empresas de startups. ¿Vale? Es la primera vez. Y por tanto, yo creo que se habla mucho a nivel periodístico, pero la gente a nivel periodístico está muy gracioso hablar de startups, hablar términos en inglés, o escalar, ¿no? O sea, este tipo de, pero en realidad ha existido siempre. Una startup es una empresa que empieza, que tiene la posibilidad de poder escalar. Y esa es Es que yo la tengo idea la que misma tengo. sensación de que es un término como muy rimbombante, ¿no? Que Sí, suena muy bien por el hecho de lo suena que tú bien, sí. decías, de, oye, se dice en inglés, ¿no? Pero que es algo que no es para nada novedoso. O No, no, claro sea, que no, no, como no. se suele decir, es el mismo perro con distinto collar de Sí, lo que se ha venido haciendo sí, para que muchas veces, ¿no? si mezclamos las dos palabras, start y app, pues como eso, que empieza y que puede escalar rápidamente, ¿no? Bueno, Nos viene nos a la ponemos de mente, acuerdo en eso quizá, pero poco más, poco sí, más, o sea, está muy de moda decir que tengo una startup, es como muy... sí, Bueno, sí, sí. eso yo creo que es la parte buena de esto porque digamos, ha conseguido lo que te decía antes, que un padre o una madre cuando su hijo le dice que quiere montar una startup ya no tenga miedo porque ya sabe lo que es, ya eso ha permitido que la gente sepa de esto y por tanto que sepa que es una posibilidad de ganarse la vida como otra cualquiera, que no pasa nada, ni se va a arruinar al día siguiente, ni cosas de esas. Bueno, y que Eh, si lo hace le va a dar una experiencia vital claro, que le va a permitir eso es. probablemente y le va a enriquecer Por mucho eso más digo de cara a que yo creo futuro. que Muy, muy. afortunadamente, bueno, pues este tipo de palabras tantas veces dichas, pues ha democratizado y por tanto ya mucha gente conoce y eso ayuda también a la gente que lo quiere hacer. Ya no es un tipo raro porque quieras emprender, en Exacto. lugar de ser funcionario. No, no, ya no es un tipo raro, ya eres uno más, una persona que quiere emprender, ¿no? Bueno, yo creo que como todas las palabras, pues, bueno, se han utilizado más de la cuenta, yo creo, pero bueno, sí, sí, yo marcaría el asunto de que es una empresa que empieza y que tiene la pretensión o tiene una idea que es inmediatamente escalable y que se puede dimensionar. A eso le ayuda el mundo digital en el que estamos. O sea, Ahí quería entrar ahora. una startup hace 20, 30 años, que éramos menos digitales todos, era muy difícil de escalar, ¿no? Las grandes corporaciones, pues a mí me hace mucha gracia porque, claro, antes cuando te planteabas hacer una startup, es decir, abrir una empresa, Ujú. eh, te planteabas abrir una empresa y lo primero era encontrar un sitio físico. Ahora no hace falta. Bueno, pues ese tipo de posibilidad que el mundo digital nos da, también hay que aprovecharla y yo creo que las startups viven de eso, ¿no? De la posibilidad de escalar rápidamente lo que antes sería imposible si no tienes un establecimiento abierto al público y todos además con un marcado, digamos, límites territoriales porque no podías estar en Madrid, en Barcelona, en Málaga y en Miami. Era imposible. Bueno, hay Eh, casos, y voy a volver al con término, grandes empresas, voy a ¿no? volver sí, con grandes empresas, y que han terminado siendo grandes empresas. Voy a Uh volver al término emprendimiento, que a mí me gusta más, es algo que le veo con más carácter que el tema de startup. Pero hay casos de empresas que realmente han roto moldes completamente, pues, empresas de distribución que ni siquiera tienen un almacén. O sea, eso, ojo. Y las han terminado comprando grandes corporaciones por bastantes millones de euros al cabo de pocos años. Me refiero a una empresa como Deport Village, ¿vale? -huh. Si queréis buscar la historia por ahí, ¿vale? Deport Village nació como un marketplace y realmente no hacían dropshipping puro, ¿vale? No tenían un almacén.
Y luego negocios que parecen mucho más físicos, como es la venta de dulces, lo mismo. O sea, al final, un caso muy sonado, sobre todo aquí en Madrid, como es Valvisiana, que supongo que conocerás, Sí, sí, claro. hace relativamente, no sé cuántos años ya, pero bueno, llevaban muchísimos años vendiendo tartas hasta que abrieron el primer establecimiento aquí en la calle Serrano. Entonces, ahora tienen muchísimos más, inclusive hasta en la T4 del aeropuerto de Barajas. Entonces, yo creo que es ese punto, ¿no? De salirte de lo común, salirte y pensar, vale, yo quiero hacer esto, probablemente no tengo, digamos, a mi alcance la infraestructura, vamos a decirlo así, que requieren los cánones, pues venga, me voy a salir de ese camino a ver cómo lo puedo hacer. Y yo creo que ese cambio de rumbo te lo permite la digitalización. Si no, sería prácticamente imposible. Sí, vamos, yo sin duda, o sea, es decir, que la gente te pueda conocer sin tener que pasar necesariamente por tu tienda, para entendernos. Y comprar. Y comprar, por supuesto, ya, pues, si no, pues claro, efectivamente, si no, o sea, no sería imposible radicalmente, ¿no? Con lo cual, sí, el mundo digital abre unas posibilidades para emprendimiento maravillosas y que yo creo que se están aprovechando sin duda, ¿no? O sea, ¿Dirías que en los proyectos de emprendimiento que veis aquí, la digitalización del propio negocio está presente en el 100% de ellos o hay alguno que todavía no? pues mira, en alguno puede ser que no, pero poco a poco al final te lleva a eso, ¿no? Es imposible hacerlo si no. Recuerdo un chico que fue uno de nuestros primeros alumnos y por tanto le tengo mucho cariño, que se llama Socks Market. Socks Market es una tienda de calcetines en Madrid. Yo creo que me has oído hablar de ella porque hablo mucho, en cuanto puedo hablo de ello porque son encantadores los dos. Dos socios que querían hacer calcetines. Y yo decía, pero esto en el año 2018, uno de nuestros primeros alumnos. Y entonces ahora tienen 3 tiendas, 2 en Madrid y una en Barcelona, facturan 2 millones de euros vendiendo solamente calcetines, solamente ni media, o sea, solo Es que cuando hablas de 2 calcetines, millones de euros, 2 millones de hay euros, que ¿no? pensar en el ticket medio del calcetín. Bueno, pues en torno aunque, de 15, 16 euros. Fíjate, pero descubrieron una fíjate, cosa que no se nos da cuenta ninguno, y es que un calcetín es un regalo muy cómodo para llevar en la maleta, para los turistas. O sea, llevas un calcetín con ambiente de Madrid, por ejemplo, sí. o de Barcelona, que están ya hechos para que tal, y claro, es un regalo de 15, 20 euros aproximadamente, con lo cual, bueno, pues es razonable, lo puedes llevar, y segundo, ocupa muy poco en la maleta. Estos dos chicos se dieron cuenta de esto. Yo decía, pero esto tienes que fabricar. Se fueron a buscar fabricantes de calcetines, etcétera. Pero poco a poco, casi por la fuerza de los hechos, al final se tuvieron que digitalizar y venden ahora tanto tanto en tienda física como en online. Con lo cual, sí, no, o sea, yo creo que ya no es posible casi hacer nada si no es en el mundo digital. No solo en el emprendimiento, en cualquier otra cosa. O sea, no, cómo han cambiado, yo qué sé, te diría, las relaciones de los ciudadanos con las administraciones públicas, por ejemplo, se entienden ahora ya sin el mundo digital. O sea, ya no tienes que ir y que te pongan un sello en cualquier administración pública para presentar un escrito. Ahora ya lo metes en una cosa que se llama el buzón o el portal o lo que sea, Sí. que claro, con lo cual eso no se ha cambiado a todos el mundo digital De y hecho, yo creo que a mejor, sí, sin duda. sí. Sin Yo duda. creo que le falta un punto más, ¿no? Para que todo quede más o menos claro, porque yo creo que todavía no. Y ya pienso en generaciones, pues que mis padres, por ejemplo, ¿no? Un poco más mayores que nosotros, que todavía no están muy habituados a esto. No es del todo sencillo, no lo han hecho del todo fácil, no lo han explicado o comunicado lo suficientemente bien. Pero bueno, esto es un melón Sí, bueno, eso bastante, es un melón, bastante sí, grande. claro, O sea sí, que, pero, los, perdón. los abuelillos no saben utilizar una tarjeta de crédito, por Sí, ejemplo, claro. claro. Bueno, pues es verdad, todo eso es verdad y es verdad que, bueno, que hay esfuerzos por intentar ayudarles a que lo entiendan. Mi madre, que es una señora de 80 años, va a clases para que le enseñen a utilizar el móvil. Bueno, pues fíjate, no sé si aprenderá algo. Supongo que sí, porque alguna cosa me enseña que ha aprendido ella, ¿no? Pero solamente por salir de casa, por relacionarse, ya solamente Y eso mantener la mente ya quieta. está muy bien y por mantener la mente abierta, ¿no? Pero claro, es que ellos vienen de un mundo donde
donde había que pinchar teléfonos sí, así, no, y de repente, está claro, claro. el salto es tan increíble que es como va a ser el nuestro, ¿eh? O sea, Sí, sí, nosotros seremos antediluvianos para la gente que tenga, para la gente dentro de 30 años, nuestros hijos seremos probablemente, sí, ridículos, sí, sí, sí. ridículos. Y tenemos un teléfono móvil que es un ordenador, Ujú. que funciona y hacemos ese tipo de cosas que estamos haciendo hoy y seremos antediluvianos seguro. Bueno, pues afortunadamente evolucionamos. Yo creo que está muy bien. O sea, el Sí, mundo sí, sí. digital no va a parar y yo creo que no es bueno que pare, ¿no? Ahora está el tema de la inteligencia artificial. Bien, la inteligencia artificial nos va a cambiar a toda la vida también y claro, y nosotros seremos analfabetos en inteligencia artificial que mi hijo manejará pues como una cosa normal, ¿no? Bueno, Sí, pues y sobre todo y una nos cosa, ayudará, ¿eh? y sobre todo una cosa, de Nos hecho, ayuda. ayer cenando con mi mujer lo comentaba, ella es médico y estaba preparando un tema para, bueno, pues una moderación que tiene que hacer, Uh -huh. y yo le decía, digo, es que dentro de la inteligencia artificial que conocemos hoy, va a ser la peor inteligencia artificial de toda la historia, y mira lo que somos capaces de hacer a estas alturas. Claro, claro. Y ella me decía, dice, pero ¿por qué dices esto? Digo, muy sencillo. Digo, piensa en un coche de hoy y piensa en un coche de hace 20 años. Son muy parecidos, pero la tecnología del coche ha cambiado mucho. Sí, sí, pues O igual. sea, pues esto es Sí, sí. exactamente igual. Digo, lo que llegaremos a hacer, y se lo decía, ¿no? Y la evolución es mucho más rápida de lo que podamos llegar a imaginar, ¿no? Y yo creo que aquí al final el reto está en saber en una mínima medida poder utilizarlo y poder tomar ventaja de ello, ¿no? Claro. Y aquí yo muchas veces pienso en ese grupo, bueno, pues lo que es las pymes, ¿no? En España, en si están preparadas para, o cómo de eficientes o cómo de productivas son las pymes dentro de España en términos digitales hoy por hoy, ¿no? Y cómo está esa parte empresarial. Pues fíjate, yo creo que es una pena. Es una pena porque cualquier empresa, cualquier pequeña empresa, podría mejorar su comportamiento y por tanto sus ventas, sus mecanismos internos, sus procesos internos, lo podría mejorar con muy poquito. El problema es que efectivamente primero, tienes que entender que eso es necesario, tienes que tener tiempo y que no te pueda el día a día para intentar ponerlos un día, o sea, hoy me paro y hasta que esto no esté funcionando, no sigo. Porque esto me va, bueno, ese tipo de reflexión que todos hacemos todos los días, tendría que implementar un nuevo sistema de CRM, por ejemplo. Y, espérate, después de esta campaña, porque estoy ahora, en este momento no puedo. Tienes que tener un día y decir, mira, hoy lo tengo que hacer y hasta que no acabe, porque eso mejora los procesos internos, los procesos externos, ayuda y no quita puestos de trabajo. Esto es una revolución, igual que la industrial del siglo XIX, que vivieron en el siglo XIX, esta es otra. Y por tanto, bueno, pues ayudará sin duda y seremos mejores, serán los que vengan mejores, igual que nosotros fuimos mejores que los del siglo XIX, sin duda. Porque tendremos herramientas, como tuvieron los del siglo XIX, que ayudarán y que ayudarán a que el talento, ayudarán a que el esfuerzo humano, ayudarán a que la conexión humana sea mejor, sin duda, sin duda, Uh -huh. que la que tuvimos. Todo el mundo habla de las redes sociales de forma un poco peyorativa. Joder, no puede ser, o sea, ¿cómo es posible? O sea, no, ¿cómo puedes tener gente que se ha interesado por ti, yo que sé, 3.000 personas que se han interesado por ti porque has dicho algo? Eso en otro tiempo era imposible, imposible. O eras un gran escritor, o eras un gran periodista que te escribían y la gente leía el periódico, etcétera, o era imposible. Se ha democratizado tanto esto y por tanto eso significa que el talento que antes no podía llegar a esos sitios, ahora puede llegar a cualquier sitio. Entonces, o sea, vamos a mejor Sí, sin lugar a dudas. está claro Sin que lugar a las, dudas. las herramientas que tenemos a nuestro Nah, alcance maravillosas. Vamos. nos dan muchísimo. Yo aquí lo que veo y un poco la sensación que tengo es que en lo que es la pequeña y mediana empresa en España es el yo me lo guiso, yo me lo como. Y cuanto más pequeño, mejor. Y sobre todo que tú lo has dicho antes y lo has verbalizado en el sentido de decir, me voy a parar, voy a hacer esto y hasta que no lo tenga hecho no sigo. Yo creo que ese punto de reflexión, ese punto de vamos a ver cómo sigo adelante. Ya ni siquiera tengo un punto bloqueante delante de mí, sino, oye, ¿dónde estoy? ¿Qué quiero hacer?
Esto es una cuestión de percepción personal mía. Yo creo que hay una falta de, precisamente del yo creo que lo puedo hacer todo, y al final pues se termina en resultados bastante pobretones, ¿sabes? O sea que... Joder, nos pasa a todos, ¿eh? Nos pasa a todos. Que yo lo estoy diciendo aquí y no te hagas ninguna duda, a mí también No, me y pasa. por ¿Por supuesto. qué? Muy probablemente porque vivimos en un mundo que tiene que ver con eso, con la digitalización, en un mundo de la inminencia. Y por tanto hay que hacerlo todo ya. O sea, yo tengo que hacer algo ya. Y no puedo esperar a mañana. Mi cliente Y el no mercado puede nos esperar empuja, a a eso. mañana. Claro, el cliente no puede esperar a mañana ni a pasado. Claro, lo quiere ya. Lo quiere ahora mismo. Y por tanto, eso, digamos que te hace perder un poco el norte porque vas apagando fuegos todo el día, llamo yo, apagar fuegos todo el día y haciendo lo que tienes que hacer sin pensar un poco más allá, ¿no? Joder, es verdad que hay que intentar en la medida de lo posible, pues estos pequeños recreos que nos tomamos de fines de semana, de vacaciones, etcétera, intentar utilizarlos para, en fin, para meterle esos componentes que te van a ayudar después, que te van a ayudar a crecer más o que, en el peor de los casos, te van a ayudar a trabajar menos o a trabajar mejor. Y sí, pero nos pasa a todos, ¿eh? O sea, es Y que completamente yo imposible. inclusive me refiero más al, oye, yo sé de lo que sé, ¿no? A mí tengo un caso personal precisamente de la semana pasada. Me llama una conocida, una chica que conozco, hola Pedro, ¿qué tal? Oye, mira, que voy a empezar un puesto nuevo en un sitio y bueno, pues me han encargado la responsabilidad de una serie de cosas. Entre tanto, pues mira, que tengo que hacer una adquisición y un mantenimiento de material informático de Claro. puesto de trabajo, Ujú. básicamente unos ordenadores. Y me llamaba con una idea y yo le dije, digo, mira, evidentemente la decisión es tuya, haz lo que quieras. Digo, pero en mi opinión, y si me dejas que te aconseje, yo lo haría completamente al contrario. Entonces, claro, el hecho, ella no es informática ni nada que se le parezca. Claro. Y es una persona que no estamos hablando de alguien de 60 años, estamos hablando de personas, pues eso, que lo que hablábamos antes, no sé cuántos años tiene, pero bueno, vamos a decir de 30 a 40, Ujú. ¿vale? Y, oye, no puedes saber de todo, no puedes, aunque, y ya no digo que me llamase a mí, sino un poco, creo que esa acción de, oye, mira, que quiero hacer esto y he pensado en esto, y que haya alguien que te diga, oye, pues sí, adelante, con criterio, alguien con capacidad de orientación, alguien con conocimiento de decirte, oye, evidentemente, haz lo que tú quieras, ¿no? Pero piénsate esto o esto, ¿no? Eh, y un poco lo extrapolo también en el caso mío y de Raúl. Nosotros somos ingenieros. Evidentemente, ¿sabemos de finanzas? Pues sí, de finanzas para no financieros, pero cuando se complica la cosa Claro. y no sabemos de fiscalidad y no sabemos de un montón de cosas, y al final, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Que realmente para nosotros es, y fíjate lo que voy a decir, más barato acudir a un experto y pagarle Sin duda. que emplear nuestro tiempo en intentar llegar a un punto de conciencia real de qué es lo que hay que hacer y luego hacerlo. Es verdad. Porque Yo no sé si te pasa, a ti no, porque la tecnología la manejas, pero yo tengo la sensación de que no utilizamos nuestra herramienta tecnológica eh, ni en el 1% de lo que puede hacer. Y eso a mí me crea una frustración que no soy capaz de verbalizar muchas veces. ¿Cómo es posible? O sea, seguro que hay una forma de hacerlo y estoy perdiendo el tiempo aquí por intentar hacerlo, ¿no? Por eso es muy importante iniciativas como la vuestra, empresas, emprendimientos como el vuestro, porque de alguna forma ayudan a la gente que no es experta informática en sacarle partido a los equipos que tiene, ¿no? y O sobre sea, todo no tomar... tienes un iPhone 16, dice, o sea, estoy convencido que esto se va a hacer un montón de cosas más. Vamos, el 99% de cosas, yo el 1% nada más. Entonces, ¿para qué quiero esto? No, ¿por qué no tengo tiempo para hacerlo? Y yo creo que vuestro trabajo es intentar concienciar a la gente que la tecnología la utilizamos muy poquito, muy poquito, muy poquito. Y que si la utilizamos mejor, vamos a producir más, vamos a vivir mejor, vamos a estar más tranquilos y vamos a mejorar los procesos internos, ¿no? Yo creo, esa evangelización que llamo yo muchas veces de que expliquéis a la gente, que se lo hagáis por supuesto, pero que antes lo difícil es explicar a la gente que se pueden hacer un montón de cosas más. Yo me voy a casa muchos días frustrado y digo, esto seguro
que hay alguien que sabe hacerlo mejor Sí. que yo y más rápido. Sí, sí. Y bueno, ejemplos como ese de todos Mm, los colores y Sí, sí. sabores, te podría decir. Pero bueno, aquí hoy el protagonista eres tú No. El protagonista es el emprendimiento. Exactamente, exactamente. Bueno, pues para ir terminando, yo tengo dos preguntas más. Venga. Em, ¿Qué reglas crees que debe cumplir un emprendedor o alguien que está montando una empresa desde cero? ¿Qué debe tener que no, o qué no le puede faltar a un emprendimiento? Mira, yo creo que no le puede faltar dos cosas. Pasión, lo he dicho antes, o sea, alguien tiene que tener pasión por eso que hace, tiene que tener pasión por el proyecto que ha buscado o que tiene en la cabeza. Y una cosa que yo creo que no debe faltar es formación. Formación, repito, no esa forma de como nosotros empezamos con el manual, por decirlo de una forma, sino entender que se enfrenta a un montón de cosas muy dispares y muy distintas y que al principio está solo. Y por tanto, tienes que saber cuatro cosas fundamentales de cada cosa, aunque solo sea para contratar a alguien que te lo haga. Pero es que hasta eso es difícil para un emprendedor. Nosotros hemos tenido algún caso de gente que tiene un emprendimiento muy famoso, no voy a decir el nombre, porque es muy famoso, que ha sido alumno nuestro, y el pobre, claro, es un científico maravilloso, pero claro, tú le escuchabas y decías, pero, o sea, no, primero ni sabe contarlo, ni sabe, claro, tienes que saber contar, tienes que saber vender, tienes que saber, por muy científico que seas, porque tu proyecto vaya a cambiar el mundo, yo siempre lo digo, nuestros alumnos le decimos, oye, tu proyecto va a cambiar el mundo seguro, pero como no sepas venderlo, pues no vas a cambiar nada. Y tú quieres cambiarlo y nosotros queremos que lo cambies, pero si no lo sabes vender, con lo cual yo creo que las dos cosas fundamentales son pasión, o sea, hay que vivir literalmente para tu emprendimiento, para tu proyecto, y dos, formación. Y si, como la formación es muy amplia, porque No, no, la formación es muy oferta amplia, desde luego si hay. yo tuviera que centrar el asunto más todavía, diría formación en ventas. Un emprendedor tiene que saber vender. Y por tanto, hay que enfocarse en que todos los días un emprendedor tiene que vender. Vender unas veces al cliente, otras al proveedor, otras a tu familia, otras a tu pareja, otras a ti mismo. O sea, vender lo que estás haciendo. Y que eso tiene sentido pues para el cliente, para el proveedor, para tu familia. O sea, saber vender. Y por tanto, comunicar. Yo creo que comunicación, formación en general y comunicación en particular, y pasión son las dos cosas que no pueden faltar. Desde luego no puedo estar más de acuerdo. Mm. Y bueno, y ahora ya sí, para acabar, nosotros en el podcast tenemos una pregunta, igual que tú cuando haces tus Sí, entrevistas, igual madre mía, que qué Broncano en compromiso. La Revuelta. Bueno, no es tan incómoda como la de Broncano, pero siempre nos gusta acabar preguntando dónde o si volvieras 5 o 10 años atrás, ¿qué hubieras cambiado? ¿Qué decisiones dirías? Bueno, pues esto lo hubiera hecho de otra manera. Creo que lo he dicho ya. Aquello de montar un sistema académico ya no lo haría, muy probablemente, porque ahora me he dado cuenta que eso no tiene sentido y que el mundo ha cambiado de otra forma. Dos, yo cambiaría, fíjate, lo que pasa es que, claro, nuestro nacimiento es un poco más complicado porque según nacimos en 2018, en 2020 nos encierran, pandemia, con lo cual fue un poco complicado. En Estados Unidos, por ejemplo, pues nos costó volver a entrar desde el año 20 hasta el año 22 porque había que hacer te encerraban como un hotel 5 días, tenías que estar allí 5 días para pasar la cuarentena, si eras europeo y además español, etcétera, con lo cual, bueno, nuestro nacimiento está un poco, digamos, viciado por esa situación que nos pasó a todos, ¿no? Y por tanto, quizá tiene mucho que ver con eso, ¿no? Yo sería menos académico, me fijaría menos en la academia y creo que la esencia fundamental que nosotros empezamos a hacer en el año 22-23 es intentar conectar con cuanta más gente mejor. Porque en la conexión está el negocio, en la conexión está tu aprendizaje y en la conexión con otros emprendedores y con otros proyectos está la posibilidad de crecer. Sin duda, yo lo que haría sería no estar tanto encerrado aquí,
repito, en esos días de eso es casi año y medio que nos Sí, costaba bueno, movernos, quitando fue un poco el difícil, condicionamiento de la pero yo pandemia. buscaría, o sea, creo que la gran esencia de un emprendedor es encontrar gente y hablar con gente, contar, escuchar proyectos, escuchar gente, escuchar posibilidades. Eso es lo que yo haría, que creo que no lo hicimos del todo bien. Muy bien. Bueno, pues oye, nada, Nada, agradecerte muchísimas una vez gracias. más. Muchísimas gracias a Ha ti, sido un Juan. placer. Nada, a ti, a ti. Y nada, yo me despido y nos veremos ya en el próximo capítulo. Muy Así que bien. nada, gracias a todos.